La historia del Mapusaurus. El viento barría las áridas llanuras de lo que hoy es la Patagonia Argentina. Pero hace 100 millones de años, este no era un lugar desértico, sino un paraíso verde, donde las sombras de titanes se proyectaban sobre el suelo. El Mapusaurus acechaba, invisible entre los troncos retorcidos y la maleza densa, su silueta oscura fundiéndose con el entorno. Sus ojos dorados se clavaban en su presa, un Argentinosaurus, la criatura más colosal que haya caminado sobre la tierra. Pero el Mapusaurus no estaba solo. Desde las sombras, otros de su especie emergían, moviéndose como espectros de otro tiempo, coordinados, letales. El gigantesco saurópodo movió su cuello largo, ajeno al peligro, hasta que el primero de los depredadores se lanzó con la ferocidad de un demonio prehistórico. Sus dientes como cuchillas se clavaron en la piel gruesa del herbívoro, pero no para matarlo de inmediato. No, el Mapusaurus tenía paciencia. Se retiró mientras otro de su manada tomaba su lugar, desgarrando carne y abriendo heridas profundas. El titán herido intentó avanzar, pero sus pasos se hicieron más lentos. Las sombras carnívoras lo rodearon, como lobos prehistóricos acechando a un elefante. Y entonces, el ataque final llegó. Uno de los depredadores saltó, desgarrando su flanco con garras afiladas, mientras otro lo mordía en la base del cuello. El gigante cayó. La tierra tembló con su último aliento. Los Mapusaurus rugieron, reclamando su victoria sobre uno de los mayores colosos del Cretácico. Su reinado era incuestionable, su letalidad inigualable. Pero el mundo estaba cambiando, y hasta los más temibles depredadores tendrían que enfrentarse a la inexorable marcha del tiempo. El sol abrasador caía sobre la árida tierra patagónica. El viento levantaba polvo entre los montículos de roca, testigos silenciosos de un pasado olvidado. Un grupo de paleontólogos escarbaba con paciencia milimétrica, cada pincelada en la tierra removiendo siglos de historia. «Y tengo algo», gritó un joven investigador, con las manos temblorosas. Los demás se reunieron a su alrededor. Entre las capas de sedimento, emergía la curvatura de un hueso colosal. Pero no era cualquier hueso. Era un cráneo con dientes afilados como dagas. Un depredador. Un titán desconocido. Lo que desenterraron en los siguientes días dejó al mundo sin aliento, un nuevo carnívoro, más grande que el tiranosaurio en longitud, un monstruo que reinó en Sudamérica hace 100 millones de años. Su nombre sería Mapusaurus, el cazador de titanes. La Patagonia, en la era del Cretácico, no era el páramo seco que conocemos hoy. Era una tierra de frondosos bosques, ríos caudalosos y planicies donde criaturas colosales dominaban la tierra. Y entre ellas, el Mapusaurus reinaba como el más feroz de los cazadores. Su cuerpo, de más de 12 metros de longitud, se deslizaba entre la maleza. Su piel escamosa reflejaba la luz del sol mientras sus músculos, tensos como cables de acero, lo preparaban para el ataque. Su olfato captó un aroma familiar, presa. Alzando su cráneo alargado, escudriñó la distancia. Allí, en la llanura abierta, un rebaño de Argentinosaurus se movía lentamente, gigantes de más de 30 metros de largo, cada uno del tamaño de un edificio de 10 pisos. Pero el Mapusaurus no era un cazador solitario. Desde las sombras, otras figuras emergieron. Ojos dorados brillaban en la penumbra. No cazaba solo. Cazaban en manada. El Mapusaurus no tenía la mordida aplastante de un tiranosaurio, pero no la necesitaba. Su estrategia era diferente. Sus dientes no eran para triturar huesos, sino para desgarrar carne con cortes certeros, como cuchillas afiladas. Su ventaja estaba en su tamaño y velocidad. Mientras el tiranosaurio dominaba Norteamérica, el Mapusaurus reinaba en el sur, en un mundo donde la competencia era despiadada y la supervivencia no daba segundas oportunidades. Sus patas poderosas le permitían correr a una velocidad mortal para su tamaño, acechando como una sombra antes de lanzar el ataque. Era el perfecto asesino prehistórico. Y ahora, la cacería estaba por comenzar. Los Argentinosaurus no tenían enemigos, hasta ahora. El rebaño avanzaba lentamente, ignorante del peligro. Pero entonces, un sonido rasgó el aire, un rugido bajo, gutural, que erizó la piel de cualquier criatura en la llanura.
Los Mapusaurus se lanzaron al ataque. Uno de los saurópodos giró su cuello, detectando el movimiento. Sus enormes patas intentaron ganar velocidad, pero los Mapusaurus eran más rápidos. Como lobos rodeando a un bisonte, atacaron desde todos los flancos. Uno saltó hacia la pata trasera de un saurópodo, hundiendo sus dientes y desgarrando músculo. Otro embistió su costado con el peso de una bestia de 6 toneladas. El coloso tambaleó. La estrategia era clara, debilitarlo hasta que no pudiera sostenerse en pie. El Argentinosaurus soltó un bramido ensordecedor, sintiendo cómo su vida se desvanecía con cada gota de sangre que teñía la tierra. Y entonces, con un último esfuerzo, cayó de lado. El suelo tembló como si la misma tierra rugiera con él. Los Mapusaurus reclamaron su victoria. Era la cacería perfecta. Este descubrimiento cambiaría la forma en que veíamos a los grandes terópodos. Siempre pensamos en ellos como cazadores solitarios, pero el Mapusaurus era diferente. Los fósiles encontrados en la Patagonia revelaban algo asombroso: varios individuos juntos, en el mismo lugar. ¿Murieron en grupo? ¿Vivieron en manadas? Si era cierto, el Mapusaurus habría sido el primer gran carnívoro en cazar en equipo, uniendo fuerzas para derribar presas impensables. No necesitaba la mordida más fuerte. Su fuerza estaba en su número. Y cuando cazaban juntos, ni siquiera los dioses del Cretácico podían enfrentarlos. El Mapusaurus alzó la cabeza al cielo nocturno y dejó escapar un rugido que retumbó en la distancia. Un sonido que, si alguien lo escuchara hoy, congelaría su sangre en las venas. No era un simple llamado. Era una advertencia. Este territorio es mío. Desde las sombras, otros depredadores observaban. Pero ninguno se atrevía a desafiar al cazador de titanes. Los Mapusaurus dominaban la Patagonia. Pero su reinado estaba por ser puesto a prueba. Los cielos de la Patagonia oscurecieron sin aviso. Las nubes, densas como un sudario de muerte, se arremolinaban con violencia. Un trueno desgarró la calma, iluminando la selva con un resplandor cegador. Luego, el desastre. El viento arrastraba llamas como si fueran lenguas de una bestia infernal. Un incendio había estallado, probablemente iniciado por la caída de un rayo sobre la vegetación reseca. Árboles centenarios crujieron y se desplomaron. Las criaturas más pequeñas huían despavoridas, pero para los gigantes, el infierno no ofrecía escapatoria. Los Mapusaurus estaban en medio de su territorio cuando la tormenta los alcanzó. Sus narices detectaron el olor de la ceniza mucho antes de que las llamas aparecieran en el horizonte. El instinto gritó una sola cosa: correr. Pero no todos lo lograrían. Uno de los juveniles, más pequeño y menos experimentado, quedó atrapado entre las llamas. Sus rugidos desesperados perforaron la noche. Su madre, una hembra dominante, giró la cabeza. Los lazos de manada eran fuertes. Ignorando el peligro, la hembra se lanzó hacia el fuego, esquivando troncos en llamas. Sus patas dejaron huellas ardientes en la tierra calcinada. Con un esfuerzo brutal, embistió contra una rama caída y creó un paso para el joven. Ambos escaparon de la muerte, pero el fuego dejó cicatrices en la piel de la madre. Un recordatorio de que, incluso para el rey de los depredadores, la naturaleza era un enemigo implacable. El fuego se disipó con la llegada de la lluvia, dejando tras de sí un paisaje devastado. Pero el peligro no había terminado. Los Mapusaurus habían sido desplazados de su territorio. Y en la Patagonia del Cretácico, cualquier debilidad era una sentencia de muerte. No tardaron en aparecer los oportunistas. Desde las sombras, una criatura más baja pero increíblemente musculosa emergió con un gruñido profundo. Su hocico era más corto, su cuerpo más compacto, pero sus ojos brillaban con inteligencia letal. Era un Giganotosaurus. Y no estaba solo. Los Mapusaurus y los Giganotosaurus rara vez coincidían en la misma zona. Pero el incendio lo había cambiado todo. Ahora, los dos mayores cazadores de Sudamérica estaban frente a frente, con un solo objetivo: dominar la tierra. El aire vibró con gruñidos de advertencia. Las colosales bestias midieron a su oponente con cautela.
Uno de los Mapusaurus dio un paso adelante, desafiando al líder de los Giganotosaurus. El duelo había comenzado. El líder del Giganotosaurus cargó primero, su peso de 8 toneladas haciendo retumbar el suelo. Pero el Mapusaurus era más ágil. Esquivó el ataque con un giro repentino y lanzó un mordisco a la pata del enemigo. Un grito de furia estalló en la llanura. Los Giganotosaurus eran más pesados y tenían mandíbulas más fuertes, pero los Mapusaurus eran rápidos y atacaban en grupo. Pronto, otros miembros de la manada se unieron, mordiendo y empujando al intruso. El líder Giganotosaurus intentó resistir, pero la estrategia de la manada era perfecta. 1, 2, 3 mordiscos. Cada corte debilitaba más y más al coloso. Con una última embestida brutal, el Mapusaurus alfa hundió sus dientes en el cuello de su rival y lo derribó. El rugido de victoria resonó en toda la selva. Los Mapusaurus habían ganado. Pero la guerra por la supremacía estaba lejos de terminar. Los Mapusaurus reclamaron su dominio sobre la llanura. El territorio ardido se convirtió en su nuevo hogar. Pero la victoria no era suficiente. Debían sobrevivir. La falta de presas se hizo evidente. Los incendios habían desplazado a los herbívoros más grandes. Las migraciones los alejaban cada vez más. El hambre comenzó a debilitar a los más jóvenes. Las disputas dentro de la manada aumentaron. La desesperación llevó a los depredadores al borde del colapso. La naturaleza no tenía misericordia. Los días pasaron. Y entonces, un sonido lejano despertó una chispa de esperanza. Desde el horizonte, una nube de polvo se alzaba. Un nuevo rebaño de Argentinosaurus se acercaba. La cacería estaba a punto de comenzar nuevamente. Pero esta vez, los Mapusaurus no eran los mismos. Ahora eran supervivientes. Ahora eran leyendas. La batalla por la supremacía aún no ha terminado. La historia del Mapusaurus sigue su curso, y lo que viene a continuación es el desenlace de su reinado en la Patagonia prehistórica. El hambre era un enemigo silencioso que debilitaba incluso a los más fuertes. La manada de Mapusaurus necesitaba un festín, y la oportunidad estaba frente a ellos. Un Argentinosaurus, una bestia colosal de más de 35 metros de largo, avanzaba con su rebaño por la llanura. Era un gigante imponente, pero también una presa codiciada. Los Mapusaurus sabían que no podían atacar solos. La estrategia sería la clave. Primero, los más jóvenes corrieron en círculos, levantando una nube de polvo. El titán comenzó a inquietarse. El miedo era el primer golpe. Luego, 2 cazadores experimentados se lanzaron a por sus patas traseras, mordiendo con fuerza para ralentizarlo. El monstruo bramó de dolor, su enorme cola azotó el aire con furia, lanzando a uno de los atacantes por los aires. Pero la manada no retrocedió. El Mapusaurus alfa se adelantó con una precisión letal, saltando hacia el cuello del saurópodo y clavando sus dientes en la carne del coloso. La sangre brotó como un río rojo. El Argentinosaurus se tambaleó. Un segundo mordisco. Luego otro. El gigante cayó. Los Mapusaurus habían derribado al ser más grande que jamás caminaría sobre la tierra. Esa noche, la llanura fue testigo de un festín legendario. Pero mientras la manada devoraba su triunfo, una sombra oscura acechaba desde la distancia. Los cielos, una vez vastos y despejados, comenzaron a cambiar. Nubes negras se arremolinaron en el horizonte. Un extraño brillo cruzó el firmamento nocturno. Algo venía del cielo. Los Mapusaurus alzaron la cabeza, inquietos. Sus instintos les gritaban que algo estaba muy mal. Entonces, el mundo se iluminó con una luz enceguecedora. Una explosión sacudió la tierra con una fuerza inimaginable. A kilómetros de distancia, un impacto había golpeado el planeta. La onda expansiva arrasó con bosques y lagos, con una furia que ni siquiera los Mapusaurus podían comprender. El cielo se volvió rojo. Luego negro. El sol desapareció. La era de los gigantes estaba llegando a su fin. El frío se apoderó de la Patagonia. El invierno eterno había comenzado.
Los Mapusaurus, alguna vez reyes de la cacería, se encontraron en un mundo sin presas. El suelo, cubierto de ceniza, ocultaba la poca vegetación que quedaba. Sin herbívoros, no había alimento. Sin alimento, la manada se fragmentó. Las antiguas alianzas se rompieron. Hermano contra hermano. Hijo contra padre. Los más débiles cayeron primero. Luego, los juveniles. Solo los más fuertes quedaban, pero la desesperación los volvió caníbales. Los rugidos que una vez dominaban la selva ahora eran gritos de desesperación. En un enfrentamiento final, el Mapusaurus alfa, debilitado pero implacable, se enfrentó a su último rival, un antiguo compañero de caza. El choque fue brutal. Mordiscos, zarpazos, colmillos rompiendo hueso. Pero al final, ambos colosos cayeron. El último rugido de la manada se apagó con el viento helado. Días. Semanas. Meses. El invierno nuclear no perdonó a nadie. El mundo de los dinosaurios se desmoronó. El Mapusaurus, el cazador supremo de Sudamérica, desapareció en la oscuridad del tiempo. Las selvas que una vez temblaron bajo su paso quedaron en silencio. El reinado de los dinosaurios había terminado. Pero el Mapusaurus no fue olvidado. Millones de años después, sus huesos contarían su historia. Científicos, exploradores, soñadores, todos mirarían sus restos y se preguntarían cómo fue su mundo. Y aunque su rugido ya no resuene en la Tierra, su legado sigue vivo. En 1997, en las tierras áridas de Argentina, un grupo de paleontólogos descubrió algo increíble. Entre capas de roca y polvo, emergieron los huesos de un depredador jamás visto. Más grande que el Allosaurus. Más letal que el T-Rex en manada. Habían encontrado a Mapusaurus rosee. Los científicos estudiaron sus huesos, reconstruyeron su vida, y comprendieron lo que alguna vez fue, un depredador en grupo, un maestro de la caza, un asesino de titanes. El Mapusaurus no había desaparecido. Su historia había quedado grabada en la tierra. Y mientras haya quienes escuchen su leyenda, su espíritu seguirá rugiendo, como el cazador supremo de la Patagonia. Los vientos barren las tierras áridas de la Patagonia, susurrando ecos de un pasado olvidado. Bajo la superficie rocosa, entre los vestigios de un mundo que ya no existe, los huesos del Mapusaurus yacen como testigos mudos de una era de gigantes. Millones de años han pasado, y sin embargo, su historia sigue viva. Cada fósil desenterrado revela sus secretos. Cada huella fosilizada es un mensaje dejado por el tiempo. Los científicos reconstruyen su existencia, pieza por pieza, y en su imaginación, el Mapusaurus camina una vez más. Quizás, en algún rincón de nuestro planeta, aún queden rastros no descubiertos, enterrados en la roca, esperando el momento de volver a ver la luz. Quizás, el rugido del Mapusaurus nunca se apagó del todo, sino que aguarda en el eco de nuestras investigaciones, en la fascinación de aquellos que buscan respuestas en el polvo del tiempo. El cazador supremo de la Patagonia puede haber desaparecido, pero su leyenda es inmortal. Suscríbete para más historias épicas. Si te gustó la leyenda del Mapusaurus, imagina todo lo que aún nos queda por descubrir. Dinosaurios, mitos, misterios y más te esperan. No te pierdas la próxima gran historia. Suscríbete ahora y únete a la aventura.